Gracias por comprar un RoboMow, la forma más segura y simple para mantener su césped. Es muy sencillo. RoboMow sale de su estación base en los días y horas predeterminadas, siega su césped y vuelve a la base para su carga. RoboMow es su mejor opción. Es el cortacésped robot más potente del mercado. Hemos diseñado RoboMow para cortar los bordes, por lo que no tiene que hacerlo. RoboMow completará la tarea rápidamente, dejando el césped libre para que usted y su familia puedan disfrutarlo. RoboMow. Siega, usted no. Todo lo necesario para instalar el RoboMow en su césped se encuentra en la caja. Estación de carga, cable del perímetro, estacas, RoboRuler, caja de alimentación, estacas de metal para la estación base, plantilla de pasaje estrecho, herramienta de eliminación de la hoja y el manual de operación y seguridad. Es importante planificar la configuración antes de empezar. Dependiendo de la forma de su césped, decidir si desea hacerlo como una zona o dividirlo. La mayor parte de su césped se convertirá en su zona principal. Esto es donde la estación base se instalará. Algunos jardines tienen zonas adicionales. Si RoboMow es capaz de acceder a ellos, se convierten en sus subzonas. Es posible que tenga más de una subzona y no afecta la eficiencia de RoboMow. Otros jardines tienen zonas separadas por árboles, vallas u otros objetos, y RoboMow no puede llegar a ellos por su cuenta. Estos son llamados zonas separadas. En algunos céspedes, el paso que conduce a la subzona es demasiado estrecho para la operación, pero es lo suficientemente amplio como para que RoboMow pase a través. Si el césped tiene un estrecho paso, utilice la plantilla estrecho paso. La plantilla establece la ruta para que RoboMow se guíe a través de este pasaje a la zona secundaria y fuera de ella. Una forma de crear una zona separada está ejecutando el alambre del perímetro de la zona principal alrededor de la zona separada también. Cuando su zona separada no puede conectarse al cable de perímetro de la zona principal, tiene que poner un conmutador de perímetro que proporciona señal independiente y le da energía a esa área. Un conmutador de perímetro está disponible como accesorio. Si la zona separada requiere más de una sola operación para cubrirlo por completo, se recomienda una estación base adicional. Una estación base adicional está disponible como un accesorio. Es posible utilizar el mando a distancia para controlar el RoboMow hacia y desde la zona separada. Un mando a distancia está disponible como un accesorio. El primer paso es determinar la mejor ubicación para la estación base en su césped. Colóquelo en la zona más grande. Se recomienda buscar un lugar con sombra para la estación base, en el patio trasero, donde no es visible desde la calle. No lo coloque en una pendiente o demasiado cerca de una esquina o aspersor. Su estación base viene con una caja de alimentación, proporcionando energía para recargar el RoboMow y darle señal al cable de perímetro. La distancia entre la caja de alimentación y la estación base está limitada. Ahora es el momento de configurar el cable de perímetro alrededor de su césped. El cable va a definir el área de trabajo designada y guiará al RoboMow cuando corte el borde. Comenzando en la ubicación de la estación base, tirar de los extremos del cable con el conector de salida de ploteo de la cubierta de plástico. Clavar el principio del cable en el suelo donde se encuentra la estación base. Asegúrese de dejar suficiente cable para cerrar el bucle en el extremo de la instalación. Comience por el cable hacia la izquierda, vaya soltando a lo largo del borde del césped. Ajuste el cable de perímetro mediante la colocación de estacas cada pocos metros y en las esquinas de césped.
Utilice la RoboRuler para determinar la posición correcta del cable alrededor de su césped. Cuando el borde es plano o un desnivel, use la distancia más corta de la RoboRuler. Cuando el borde es una pared, utilice la distancia más larga de la RoboRuler. Es recomendable configurar el cable en ángulos de hasta 45 y no 90 grados. Al clavar la estaca hasta el fondo del suelo, tirar de la cuerda floja para tensar. Es esencial que la cabeza de la estaca se clave por debajo del nivel del césped. Recuerde que usted tendrá que probar el cable instalado antes de clavar todas las estacas adicionales. Utilice el RoboRuler para una colocación precisa del alambre y así evitar obstáculos en los bordes de césped. Cuando se necesite más cable del suministrado para completar la instalación, utilizar los conectores que se suministran con el producto. Pele los extremos del cable y retuerza juntos en los empalmes plásticos rellenos de silicona. Asegúrese de que estén bien empalmados. Cuando los bordes de los obstáculos son demasiado bajos o demasiado suave para ser detectados por el parachoques de RoboMow, utilizar el cable de perímetro para crear un perímetro de isla alrededor del obstáculo. Los cables que van a la isla del perímetro deben ser paralelos. Aplicar el mismo método para macizos de flores, árboles pequeños y estanques. Si va a configurar una zona separada, los cables que van a la zona separada deben ser paralelos y no deben tocarse. Después de poner el cable alrededor del césped, se unen el comienzo y el final de los cables. Usar la misma clavija para sujetar el alambre perimetral y los dos cabos sueltos hasta el suelo. Cortar el extremo del cable sin el conector de modo que son de igual longitud. Desechar cualquier exceso de cable y retorcerlos. Pele el extremo del cable. Inserte el cable de perímetro libre en el orificio del conector con un destornillador plano pequeño. Apriete el tornillo para fijar el cable de perímetro en el conector. Coloque la estación base en el cable de perímetro. Inserte una estaca en el agujero de la base frontal de la estación. Alinear la estación base en el cable de perímetro, de modo que el alambre está alineado en el medio, utilizando las marcas delanteras y traseras de la estación base. Insertar el segundo juego en el orificio de la base frontal de la estación. Quite el adaptador de alimentación de la base de carga de la estación base tirando de la palanca hacia arriba y hacia adelante empujando el adaptador hasta que se desliza hacia afuera. Conectar el conector de alambre de perímetro a la parte inferior de la estación base. Asegúrese de que el cable de extensión de alimentación está conectado correctamente. Reemplace el adaptador de alimentación de la estación base de nuevo en la estación base, deslizándola desde la parte frontal. Confirme que está bloqueado y en su lugar. Coloque con cuidado la longitud de cable de extensión de alimentación. Asegurar que se sujeta firmemente en el suelo por lo que no presente un peligro de tropiezo. Conecte el cable de extensión de alimentación al cable de alimentación procedente de la caja de alimentación. Mirar de instalar la caja de alimentación en un lugar adecuado y visible. Monte el soporte de metal firmemente en la pared con los tornillos suministrados. Una vez asegurada, deslice la caja de alimentación a lo largo de la pared y en el soporte. Conectar la caja de alimentación a una toma de enchufe de uso cotidiano normal. El indicador de acoplamiento se iluminará cuando el cortacésped está en la estación base o el indicador de funcionamiento se iluminará si el cortacésped no lo está. Esto indica que el sistema está encendido y funcionando correctamente. Para ajustar la altura de corte, levante la puerta y gire la perilla de ajuste de altura de corte a la altura de corte deseada.
Para conectar el fusible, atornille el soporte del fusible con el fusible en su interior en el chasis del cortacésped de la parte trasera. RoboMow ahora va a arrancar. Estos son los primeros ajustes que serán necesarios para configurar. Simplemente siga las instrucciones guiadas en la pantalla LCD y pulse los botones correspondientes según sea necesario. Posición de RoboMow dentro del césped, alejar 2 metros del cable de perímetro y de la estación base y pulse el botón Go. Una vez que la estación base está en la posición correcta, ajústela en su lugar con las estacas de metal. Se le pedirá para establecer el área de la zona principal y pulse Continuar para seguir. RoboMow determinará los horarios de siega semanales basados en el tamaño del conjunto de su césped. Ahora que la estación base está definida, es el momento de probar la posición del cable. Camine junto con RoboMow mientras sigue el borde. Ajuste el cable según sea necesario. Continuar hasta que RoboMow completa un bucle del perímetro sin golpear un objeto. Una vez que usted complete la zona principal, se le pedirá que añada más subzonas. Siga las instrucciones del menú en la pantalla LCD paso a paso. Cuando esté satisfecho con la posición del cable y la forma en que se mueve el RoboMow a lo largo del césped, usted está listo para completar la configuración. Camine a lo largo del perímetro y añadir las clavijas a las zonas donde el cable no está bien fijado al suelo. Su RoboMow independientemente se apartará de su estación de carga en los días y horas predeterminados basados en la zona de césped que ha establecido. RoboMow sigue el cable y corta el borde del césped primero, antes de empezar a cortar el interior del césped. Para evitar el desgaste de la hierba y ahorrar energía, RoboMow realiza el corte del borde de vez en cuando y no en cada operación. Dado que el cable de perímetro se encuentra alrededor de los árboles jóvenes o los parterres como una isla de perímetro, RoboMow no entra en estas áreas. Si el obstáculo es rígido y no está contenido dentro de un perímetro de isla, RoboMow se detendrá una vez que choque con él. Entonces cambiará de dirección y continuará cortando. Seguirá segando hasta que necesite recargarse. En las pequeñas áreas verdes que RoboMow no llega en funcionamiento automático, se recomienda cortar manualmente, usando el control remoto. El mando a distancia está disponible como un accesorio. Un buen césped se logra mediante un corte consistente proporcionado por RoboMow. Ya está listo para disfrutar de su tiempo libre mientras RoboMow cuida su jardín. Su césped será cortado en silencio y con precisión. Le invitamos a visitar el sitio web RoboMow www.robomow.eu.